dijo el Señor, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. San Juan 14:13 en una sección dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré. San Juan 14:14 dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Gloria a Dios. Voy a pedirle a nuestro hermano Daniel que sea tan amable de pasar aquí enfrente, de mi lado derecho. Si dos se pusieren de acuerdo, amén. Voy a pedirle a nuestro hermano Daniel, ¿está usted de acuerdo en todo lo que declare y todo lo que decrete de la palabra de Dios en relación a esta iglesia en este momento? Amén, gloria a Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido en este momento, te pedimos en este momento que envíes a tus ángeles que envíes a tus ángeles para limpiar esta atmósfera y sea atado todo espíritu de parte del enemigo para causar un efecto negativo en los corazones de tus hijos. Y te pido en el nombre de Jesucristo que sea atado todo espíritu demoníaco que esté en el aire o que esté en alguien y sea lanzado en el nombre de Jesucristo al abismo y sea cremado para que nunca más vuelva a causar daño a tus hijos en esta iglesia. Te pido en el nombre de Jesucristo que se cumpla esta palabra ahora. Y Padre, te pido en el nombre de Jesucristo que tú crees un blindaje en este piso de este santuario, en cada pared de este santuario y en el cielo de este santuario, para proteger a tu iglesia de toda intervención del enemigo, de todo efecto de parte del enemigo, para que tu palabra no sea recibida en sus corazones. Decreto que sea creado este blindaje en este momento en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, en esta tarde vamos a basarnos en el Salmo 11, verso 4. Y en este día, me parece que es día 13 de octubre, ¿es así? Del año 2013. Gloria al Señor. En este primer día de la semana, hermanos, tengo como título de esta reflexión un título de 4 palabras que viene siendo el trono de Dios. ¿Todos pueden decir conmigo? El trono de Dios. Dice así la palabra del Señor en el Salmo 11, verso 4, hermanos, en la versión Reina Valera contemporánea. El Señor está en su santo
El Señor tiene su trono en el cielo. Él ve y examina a todos los seres humanos. En el libro de Job, capítulo 26, versos 7 al 9, en la versión Reina Valera contemporánea, dice la palabra del Señor, donde se exalta a nuestro Dios, se habla de su magnificencia, hermanos, de su sublimidad. Dice que Dios prende el norte de la nada, la tierra pende en medio del vacío, o ha sido cuelga a la tierra sobre nada, como dice la versión Reina Valera. Dice: Dios contiene las lluvias en las nubes y estas no se vacían aunque estén cargadas. Tiende una cortina de blancas nubes y tras ellas esconde su trono. Aleluya. Una ofrenda de aplausos al Señor, hermanos. Está sentado en su trono. En el Salmo 89, verso 14, en la versión Reina Valera contemporánea, dice: tu trono se basa en la justicia y el derecho. La misericordia y la verdad son tus heraldos. La Biblia habla aquí de la justicia, habla del derecho, habla de la misericordia y habla de la verdad. Su justicia hará que no dará por inocente al culpable y nadie escapará de su mano. Su derecho se deriva de su suprema autoridad y soberanía, y a él nadie le dice qué hacer. Él es el que ordena y nosotros le deberíamos obedecer. Su misericordia está asociada a su trono y es la que evita que seamos destruidos y que recibamos lo que no merecemos. Su verdad es la absoluta verdad y toda opinión humana sale sobrando. El Salmo 103, verso 19, en la versión Reina Valera contemporánea, dice: el Señor ha afirmado. ¿Todos pueden decir afirmado? Afirmado. El Señor ha afirmado su trono en los cielos y su reino domina sobre todos los reinos. Ha afirmado su trono en los cielos, hermanos, porque Satanás no lo pudo destronar. Él dijo: subiré a lo alto y me sentaré como Dios. Pero el Señor ha afirmado su trono en los cielos, porque Satanás no lo pudo destronar ni lo podrá hacer jamás. Su autoridad suprema domina sobre toda autoridad terrena, y toda autoridad terrena existe porque así lo permitió la autoridad suprema que está sentada en su trono. Ofrenda de aplausos al Señor, hermanos. En Isaías capítulo 6, verso 1, la versión Reina Valera contemporánea dice: en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor, qué privilegio, sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto cubría el templo. Gloria al Señor. Él, hermanos, está en lo alto de su divinidad y nosotros estamos en lo bajo de nuestra humanidad. El manto de la gloria de su presencia cubre, hermanos. Dice que llenaba, cubría todo el templo. Qué importante esa línea de cobertura que viene, hermanos, directamente del trono de Dios, que fue dada directamente a los apóstoles. Dice en Marcos capítulo 3, versos 13 al 15, en la Biblia de las Américas: y subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él, y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Ofrenda de aplausos al Señor. Les dio autoridad, y la autoridad no es solamente sobre los demonios.
apóstoles, a los discípulos, sino también por los que han de creer en mí. Atención en esta declaración: por la palabra de ellos. Pueden decir todos: por la palabra de ellos. Palabra, hermanos, con autoridad delegada de parte de Dios. La palabra de ellos, hermanos, de los apóstoles, tiene autoridad. Por eso ninguna iglesia puede estar bajo la línea de autoridad de Dios, de autoridad espiritual, si no le es decretada la cobertura por un apóstol que tenga un llamado al apostolado genuinamente hecho directamente de parte de Dios. Y es entonces cuando el Señor hace cosas grandes y sublimes con su iglesia. Y es entonces cuando se activa el reino de Dios y en la tierra se hace su voluntad, así como en el cielo. Ofrenda de aplausos al Señor. En Hechos capítulo 7, verso 49, versión del 60, Reina Valera, dijo ahí Esteban antes de morir en manos de judíos: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Esto se habla en relación a nuestro Dios. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. El Altísimo no habita en estatuas, no habita en ídolos de imaginación humana. Los faraones, hermanos, me tocó ser testigo cuando estuve en el año 2006 en Egipto. Me tocó ser testigo de el trono de un faraón, del estrado de un faraón que estaba inmediatamente después del trono. Y en ese estrado, hermanos, estaban dibujados, pintados los reinos del territorio que estaba bajo su dominio. Así que cuando él estaba sentado en el trono, el faraón, y tenía sus pies sobre ese estrado, representaba que esos reinos, esas naciones estaban bajo su dominio. Cuando se paraba, significaba que estaban bajo su dominio. Hermanos amados, aleluya. El rey de reyes, hermanos, con R minúscula, incluyendo faraones, el rey de reyes, espíritu, al que nosotros hemos alabado en esta tarde, al que nosotros hemos sentido en esta tarde, dice que el cielo, donde hay millones y billones y trillones de galaxias y aún más, que el cielo es su trono, su autoridad llena el universo, y puedo decir que lo sobrepasa. Alabado sea el Señor. Y la tierra es el estrado de sus pies. Expresión antropomórfica, atribuyéndole cualidades humanas al Dios Espíritu, hermanos, hablando de sus pies. Y esto representa que todo el mundo está bajo su dominio. Pero Él no pide tesoros, hermanos, oro, plata o algo equivalente como impuestos o como tributo. El Señor, así de sublime, lo único que te pide a ti y a mí es el corazón. Que le entreguemos el corazón. Y muchos aquí, la mayoría, se lo hemos entregado. Alabado sea Dios. Y su lugar de reposo, hermanos, su lugar de reposo es el templo de nuestro cuerpo. Si le permitimos entrar, la mayoría que estamos aquí le hemos permitido entrar. Él entra para reposar, porque se siente bien
Señor. Entra para tratar con el territorio del alma que tenemos cada uno de nosotros, donde se activan los huracanes y los tornados de nuestros sentimientos y de nuestras emociones que necesitan ser controladas por el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El llamado de Dios no es acercarnos al trono de la ley, porque la ley condena, la ley mata. La ley de Moisés en 2 Corintios se habla de ella como el ministerio de muerte, como el ministerio de condenación. Pero el llamado se ha hecho para acercarnos al trono de la gracia. Es la forma de Dios. Por medio de su gracia, no hay otra manera de alcanzar misericordia para nuestra carnalidad. Es la única manera de recibir lo que no merecemos, para que cuando más lo necesitemos, ahí está Él para socorrernos. Alabado sea Dios. La palabra trono, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. La palabra trono en hebreo viene de una raíz hebrea que es la palabra kasá, y eso significa lo siguiente, aplicada a esta declaración: es lo mismo que decir, acerquémonos pues confiadamente, atención en esto, al que llena los vacíos. ¿Se acuerdan cuando llegó usted por primera vez vacío a la iglesia, vacío de Dios, vacío de sus bendiciones? Aleluya. Por eso andaba probando de todo allá afuera, porque había un vacío. Él es el que llena los vacíos. Su trono representa eso, lo representa a Dios, quien llena los vacíos. Es como entender: acerquémonos pues confiadamente al que nos ofrece refugio. Hermanos amados, en Apocalipsis 4:1, la versión Reina Valera del 60, al apóstol Juan le es abierta la puerta del cielo. Son abiertos sus ojos espirituales. Él está en el Espíritu. Se necesita estar en el Espíritu para ver cosas espirituales. Se necesita estar en el Espíritu para creer cosas espirituales. Hermanos amados, dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aleluya. Juan oye una voz como de trompeta. Aquí entramos un poco, hermanos, al asunto del territorio de divinidad. ¿De quién era esta voz? Apocalipsis 1:10, capítulo 1, versos 10 al 13, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el que está en el pasado, en el Cronos y antes del Cronos, y el que está en el futuro, donde termina el Cronos y aún más allá del Cronos. Yo soy el primero y el último, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Abrevié ahí cierta parte que habla en relación a las iglesias. En Apocalipsis 1, 17 y 18 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas,
no hay duda que la voz es de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Reflexione conmigo, reflexione unos minutos en una secuencia bíblica. Ahorita que nos estacionamos en esta parte, en Génesis 28, 12 al 13, la Reina Valera contemporánea dice, hablando de Jacob, entonces tuvo un sueño en el que veía una escalera apoyada en la tierra y cuyo extremo tocaba el cielo. Y veía que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. ¿Por qué subían? Porque los ángeles, hermanos, están asignados aquí en la tierra para trabajos que el Señor les ha encomendado en relación a cada persona que ha vivido, que estamos viviendo y que viva sobre la faz de la tierra. En lo alto de la escalera veía al Señor que le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra donde ahora estás acostado. ¿Ven? Allá arriba estaba el Señor hablando. Luego nos vamos a San Juan, capítulo 1, verso 51. En la Nueva Traducción Viviente dice, y agregó, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios. Esto fue el principio del ministerio del Señor. Todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Mucho ojo aquí, hermanos. La pregunta es, cuando habla de la tierra, el cielo, la escalera, los ángeles subiendo y bajando, ¿se menciona a alguien en el cielo hablando, así como ya leí en Génesis 28, 13? ¿Se menciona a alguien ahí en el cielo hablando? No. El Dios Espíritu humana la imagen misma de su sustancia, que es espíritu, y ahora está la imagen encarnada en la tierra, hablando con Natanael y escuchando a los discípulos. Ahora, en Hechos capítulo 1, verso 9, dice la Reina Valera del 60, dice ahí, y habiendo dicho estas cosas, este es el final del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Allá en San Juan 1:51 era el principio, ahora es el final, terrenalmente hablando. Dice en Hechos 1:9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, hablando del Señor, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. La imagen misma de su sustancia que había humanado ahora retorna al cielo, a su estado natural, a la imagen misma de su sustancia en espíritu. Por eso dice la Biblia que el que tiene al Hijo tiene al Padre, porque el Hijo es la imagen misma de su sustancia, que es espíritu. Y ahora, allá en Génesis 28, se oía el Señor hablando, allá arriba. En San Juan 1:51, ahora se oye al Señor hablando allí en la tierra. Y ahora se vuelve a oír una voz desde la puerta del cielo, como en Génesis 28, que da acceso a esa puerta del cielo, que da acceso a la ciudad celestial. Y es cuando leemos en Apocalipsis 4:1 que dice,
después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, el Cristo Espíritu dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Encarne eso en el corazón. Espero que lo haya entendido. Apocalipsis capítulo 4, verso 2, la versión Reina Valera 60, dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Tratándose de divinidad, la Biblia es bien clara hablando de un solo trono y solamente de uno sentado para finalmente llevar a cabo lo que se conoce como el juicio final. En Hechos capítulo 17, versos 30 y 31, en la versión Reina Valera 60, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora ignorancia de la palabra de Dios, del plan de salvación, de la voluntad de Dios, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, o sea, las personas que han vivido en el mundo, que estamos viviendo en el mundo y que vivirán en el mundo, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado los muertos, esto es decir, Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Y en Romanos 2:16, en la versión del 60, dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Todo secreto, todo saldrá a la luz. La iglesia va a conocer todo secreto de toda persona. La iglesia que esté presente en ese día del juicio, las diferentes jerarquías de ángeles van a escuchar todos los secretos de cada persona. Estoy hablando de la que no se quiso arrepentir y así murió sin arrepentirse de su actitud. Aleluya. Ahora, todavía está vigente el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Hasta este momento, toda persona tiene el libre albedrío de aceptarlo o rechazarlo, de aceptar el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo o rechazarlo. El Señor permite que ejerza su propia voluntad, su propia decisión a cada persona de aceptar o rechazar. El Salmo 11:4, que es nuestro salmo base, la versión Reina Valera contemporánea, dice: el Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono en el cielo. Él ve y examina a todos los seres humanos. La Biblia dice, hermanos, que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Todo el que le endurece el corazón a Dios, que está en capacidad de hacerlo, en libertad de hacerlo, es su libre albedrío de estarle endureciendo el corazón a Dios. Todo el que le endurece el corazón a Dios, un día Dios se lo endurecerá.
Y donde Él endurece, no hay quien desendurezca. Sea miembro de la iglesia o no. Ahorita cualquier persona le puede endurecer, cerrar el corazón a Dios. Y a la hora que quiere, si quiere, se lo desendurece un poco, se ablanda un poco. Pero todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A veces hay miles, millones de personas endureciendo su corazón. Eso es lo que están siempre y siempre y siempre. Un día van a cosechar que Dios es el que va a intervenir en sus vidas y se los va a endurecer. ¿Cómo lo hizo con el faraón? 10 veces se lo endureció. Y donde Él endurece, no hay quien desendurezca. Sea miembro de la iglesia, porque miembro de la iglesia también le endurecen el corazón y no cambia. Todo el que lo rechaza corre un riesgo, sea miembro de la iglesia o no lo sea. Que si más adelante se quiere arrepentir, quizás será demasiado tarde. ¿Por qué digo esto? Por algo que la Biblia profetiza que sucederá. En Apocalipsis capítulo 16, versos 7 al 11, este mensaje, entre otras cosas, es para el que se da el lujo de tomar vacaciones en el camino de Dios, de tomar vacaciones, hermanos, en los deberes espirituales. También oía otro que desde el altar decía, esto es lo que la Biblia profetiza que sucederá, Apocalipsis 16, versos 7 al 11. Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Estas son las cosas que van a pasar cuando esté en plenitud la gran tribulación. Ya está determinado que se implante el microchip, la marca, en la mano o en la frente, aquí en este país. Desde este año, abril, mayo, empezaron a correr los 36 meses, los 3 años, para empezar a enforzar a que obligatoriamente toda persona que quiera recibir asistencia médica tenga ese microchip en la mano. Así que el ángel derramó su copa sobre el sol, y esto que acabo de decir nos enseña qué tan cerca estamos de que estas cosas sucedan. Derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene el poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Tengo otras 2 escrituras más. Apocalipsis 16, versos 17 y 18 dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que
Apocalipsis 16, 20 y 21. Y toda isla huyó, eso quiere decir que desapareció. Y los montes no fueron hallados. Va a cambiar, a ser transformada la topografía de la tierra por los sacudimientos, los hundimientos, hermanos, de esos terremotos. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo. Hace poco estuvieron pasando noticias de esos aerolitos que estuvieron cayendo en ciertas partes del mundo. A eso se refiere el granizo. Cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Qué es lo que pasará con la gente, hermanos? De acuerdo a estas escrituras, hermano visitante, la gente no se podrá arrepentir por estarle endureciendo el corazón a Dios. Un día Dios le va a endurecer el corazón y no va a haber retroceso. No se podrán arrepentir, porque así está decretado por Dios en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versos 11 y 12, Reina Valera del 60. Dice: por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿A qué se refiere este poder engañoso? El efecto de parte de Dios en las mentes de la gente, en el corazón de la gente, para endurecerle el corazón, para que no se pueda arrepentir. Les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios merece que nosotros vivamos a veces como vivimos, que seamos con Él a ver como a veces somos, que lo tratemos como a veces lo tratamos. El día llegará. Lo crea alguien o no lo crea, lo quiera alguien o no lo quiera, y se cumplirá la palabra, hermanos, en Apocalipsis capítulo 20 versos 11 y 12. En la Nueva Traducción Viviente dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, gente que ya ya ha muerto, que está muriendo y que va a morir, pero que va a ser llevada su alma delante de la presencia de Dios, tanto grandes como pequeños, de todos los niveles sociales, para estar de pie delante del trono de Dios. Y luego dice: los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos que ahora van a comparecer delante del Señor, dice: a los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Como vimos en escrituras anteriores, los ángeles tienen autoridad delegada para hacer las cosas apocalípticas, de unas pocas que he leído, así como tienen la autoridad delegada para venir y protegernos, defendernos. Pero, hermanos, dice que van a ser juzgadas las personas, van a ser según lo que estaba escrito en los
sido también parte del trabajo de los millones y millones de ángeles que el Señor ha creado y que siguen siendo fieles a Él. Ese ha sido parte de su trabajo de llevar registro. Hoy estaban ángeles aquí tomando nota, registro de lo que cada uno de nosotros ofrendamos, con qué corazón lo hicimos, qué teníamos en la mente, qué estábamos pensando, qué estábamos sintiendo en el corazón, cómo nos preparamos para traer esa ofrenda, de qué manera pasamos, con qué espíritu, actitud la dimos, la depositamos. Igual con los diezmos, hermanos, tomaron nota. Un día a alguien le va a abrir los ojos espirituales el Señor, y quiero que me diga cuando eso suceda para permitirle el micrófono y usted dé testimonio de lo que estoy diciendo. Dios, aleluya. Ese ha sido parte del trabajo de los millones de ángeles. Llevar registro. Llevan un registro de mi vida y de cada uno de ustedes que está sentado escuchándome, y de toda la humanidad que está fuera de este santuario. Ellos llevan registro de todo lo que hablas en tu casa o donde estés. De todo lo que hablas, los ángeles llevan un registro. De todo lo que piensas, sientes y haces, los ángeles llevan un registro. De todo lo que permites que entre en tu corazón, los ángeles llevan un registro. Si perdonas o no perdonas a tu hermano, a tu familiar, a tu conciudadano, los ángeles llevan un registro. Si haces el bien mayormente a los de la familia de Dios, la familia de la fe, o no haces el bien, cómo lo haces, con qué actitud lo haces, los ángeles llevan un registro. Si le das a Dios lo que Dios te ordena que des, que te pide porque es de Él, o con cuánto te quedas de sus diezmos, los ángeles llevan un registro. ¿Cómo tratas a cada uno de tus hermanos? Los ángeles llevan un registro. ¿Qué tanto vives en el espíritu o qué tanto vives en la carne? Los ángeles llevan un registro. ¿Qué tanto te sujetas a tu pastor? Si te sujetas o te levantas contra él, si te rebelas y su autoridad la ves con desprecio o lo respetas, los ángeles llevan un registro. Si te metes en la jurisdicción del pastor, de sus decisiones, o lo respetas, los ángeles llevan un registro. Si hablas negativamente de tu pastor, si lo juzgas y lo condenas, o lo bendices, los ángeles llevan un registro. Lo creas o no lo creas. Si te importa su iglesia, la familia de Dios, tanto como tu familia de sangre o más, los ángeles llevan un registro. Que tanto eres de oración, ayuno, lectura de su palabra y asistencia a la iglesia, los ángeles llevan un registro. O si tomas a juego la vida cristiana, si vives como si Dios y los ángeles no te vieran, los ángeles llevan un registro. ¿Cómo se va alguien de la iglesia? ¿Por qué razón? ¿Cómo lleva el corazón? Los ángeles llevan un registro. Cuando ya no se congregan los que se salen de esa manera, hermano, de la iglesia, lo que hablan del pastor y de su iglesia, todo el daño que le causan a su iglesia, los ángeles llevan un registro absolutamente de todo. Al final, lo crea alguien o no lo crea, al final, el
decía, ¿o quién será digno de ser llevado ante él para ser juzgado? Ahora, todo el que aparezca en ese juicio final no será para que Dios tome la decisión, nuestro Señor Jesucristo tome la decisión si le va a conceder la salvación o no. Ahorita está como Salvador nuestro, está como abogado nuestro, pero un día va a cambiar su función de Salvador y abogado a juez. Así que todo el que aparezca en ese juicio final no será para ver si se salva o no se salva, sino para determinar el grado de sufrimiento que tendrá por toda la eternidad, el grado de castigo que le va a decretar. Hermano, lo crea alguien o no lo crea. Apocalipsis 20:15, en la Nueva Traducción Viviente dice: y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto será después de que sea juzgado. Porque eso es lo que sucede cuando uno hace pacto con el Señor. Nuestros babies recién nacidos, Francis y Jaira, ellos acaban de hacer un pacto con el Señor. ¿Y qué fue parte de lo que dije antes de bautizarlos? Y su nombre quede escrito en el libro de la vida. Gloria a Dios. Porque esto es bíblico. Filipenses capítulo 4, versos 2 al 3, en la versión de las Américas, dice, fíjese con qué está asociado el hecho de estar registrado en el libro de la vida. Ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor, que vivan en comunión una con otra. Gloria a Dios. Les pudo haber dicho docenas o cientos de recomendaciones, otros puntos que pudo haber tocado, pero ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor. Dice la versión del 60 que sean de un mismo sentir. En verdad, dice, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos. Aquí está la parte que nos interesa también, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pastor Andrade, y ya que el Señor registra nuestro nombre en el libro de la vida, jamás puede ser quitado el nombre del libro de la vida. Eso es incorrecto. Si alguien no sabía, hoy lo va a saber. Tu nombre puede ser borrado del libro de la vida. Eso solamente lo puede hacer el Señor. Pero tu nombre o el mío puede ser borrado del libro de la vida. Dice Apocalipsis 3, versos 4 al 5, en la Nueva Traducción Viviente, dice: sin embargo, hay algunos, siempre hay algunos en cada iglesia, hermanos. Siempre hay algunos. Hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Pero están también los algunos que se les hace fácil hacerlo. Toman a juego la vida cristiana. Hasta se dan vacaciones. Hermanos. Dice, ellos
caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Está condicionado, hermanos. Todos los mensajes a las 7 iglesias es, primero, se les da crédito por las cosas buenas que hacen. Después, se les señala las cosas que no están haciendo bien. Luego se les hace un llamado al arrepentimiento. Y luego se les declara que si son vencedores, si triunfan sobre eso que han estado haciendo mal, entonces vienen las promesas de parte de Dios. Pero queda condicionado al arrepentimiento. Por eso dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y luego en todos los mensajes a las iglesias dice, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Todo esto está relacionado con el trono de Dios. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Todo lo que acabo de hablar conforme a la palabra del Señor está relacionado con el trono de Dios. Y en este momento ha llegado el punto en que vamos a llevar a cabo el acto profético. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a pedirle a la iglesia que se ponga de pie. Esta invitación el Señor la hace absolutamente a todos. Todo el que quiera ser bendecido de parte de Dios